Hola amigos del canal de YouTube, como siempre trayendo los videos de interés. En este caso traigo la tercera parte de los videos sobre la fuente de poder genérica y una fuente de poder real. Para eso pues cuento con las mismas fuentes que he mostrado en los otros videos. Ahora les voy a mostrar, como les hablaba en el segundo, habrían las fallas más comunes. Hoy vamos a poner en práctica de lo que les estaba hablando. Entonces, para eso tengo las dos fuentes, pero necesito un conjunto de herramientas. En este caso pues necesitamos un cautín, un multímetro, la soldadura, en el caso la pomada, una cortafrío que le llama, de soldador, un destornillador pues, y una pinza punta larga junto con esta malla y aceite 3 en 1. Ahora les explicaré para qué lo del aceite. Bueno, en el caso de esta fuente, para que podamos practicar lo que le hablaba, esta fuente es una fuente que está, si no tiene carga, es decir, no está conectada a la board, aparentemente marca los voltajes. Entonces vamos a ver esa parte. Ok, vamos a mirar esa parte. Entonces vamos a hacer, lo que vamos a hacer es conectarla. En este caso yo voy a hacer un jumpeo, puedes ir así, en los terminales, en este caso el verde y el negro, y la vamos a iniciar, o la vamos a arrancar. Ok. Aparentemente la fuente está trabajando. Algo que es importante tener en cuenta, normalmente hay dos tipos de mediciones en las fuentes. Una que es con carga y otra sin carga. Si hacemos la medición en esta fuente y colocamos en la escala de voltaje o de tensión en DC, vamos a medir en los terminales de salida que encontramos 5 para el rojo, dejamos el negativo que es igual para el otro voltaje, y 12, 5 y 12. Aquí podemos ver que los voltajes aparentemente están estables, pero si le colocamos carga, como en el caso de esta fuente que vamos a reparar en este momento, pasa que si la conectamos a la board, el ventilador en un momento a otro va a comenzar a girar y a sonar feo. ¿Qué puede pasar ahí? Es una fuente que ya mucho tiempo trabajando en equipo, y por exceso de polvo o mucho polvo realmente el ventilador está comenzando a molestar. A veces en un momento se pega o comienza a vibrar. Entonces ahora vamos a ver esa parte. Como les hablé en el segundo tutorial, le hablaba de la falla del ventilador, de los transistores de potencia, de los diodos Schottky en la salida y los condensadores, que son los componentes que más tienden a fallar en este tipo de fuentes genéricas. Yo que aquí tengo una fuente de poder real, ahora les hablaré un poco más de esa fuente de poder real, puesto que aquí es mucho más fácil indicarle y poder visualizar mejor de lo que le estoy hablando de pronto que en la fuente real, pero se manejan los mismos conceptos de una entrada y una salida de voltajes. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Todo lo que vamos a hacer, en este caso lo que vamos a hacer es reparar el ventilador. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el ventilador. Entonces, ya desconecté la fuente, lo que voy a hacer es retirar los tornillos del ventilador. Esto es una causa muy común. ¿Por qué traje esta fuente para hacer este tutorial? Porque es una de las fallas más comunes en este tipo de fuentes, ya que los equipos electrónicos normalmente tienden a, en este caso, esta fuente, a absorber o a llenarse de polvo, lo que ocasiona que el ventilador tienda a fallar. Una buena acción sería pues cambiar el ventilador, ¿no? Sería como la más fácil, la más rápida, pero a veces puede pasar que estos ventiladores no se consiguen. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle un mantenimiento. Normalmente estos ventiladores tienen un problema, es que el eje donde hace el movimiento de la hélice comienza a pegarse. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, ya sacado el ventilador, lo que vamos a retirar esta pequeña etiqueta. Como pueden ver, aparentemente parece que no tuviera nada. Antes vamos a utilizar este destornillador y vamos a sacar una especie de caucho que trae ahí, que es el que cubre esta parte. Entonces lo que vamos a hacer ahora es retirar esta hélice de ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente esto trae una pequeña parte de plástico que sujeta que no se salga el eje cuando esté en movimiento. Eso es como agarradera
del eje. Entonces lo que vamos a hacer es retirarla. Pues con el destornillador de pala vamos a retirarla. Esto es un proceso que de pronto sí a veces en algunos casos demora, pero hay que hacerlo con mucha paciencia. Ok, aquí ya salió la pieza. Entonces lo que vamos a hacer, proceder es hacer una presión hacia adelante y aquí ya tenemos la parte del eje. Lo que hacemos es limpiar un poco aquí, que lo que nos va a interesar es poder lubricar esta parte de aquí, que es la que molesta. Entonces lo que podemos hacer es con aceite, por eso tengo el aceite aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lubricar esa parte. Entonces vamos a agregarle aceite. Importante que el aceite se le agrega al eje, no a la parte de magnética acá, sino al eje. Si usted le agrega a la parte de aquí alrededor la magnética, no les va a funcionar como debe ser. Entonces siempre es al eje, porque realmente este es el que tiende a molestar. Entonces lo que vamos a hacer es colocarla nuevamente. Hacemos la comprobación que esté girando y nuevamente lo volvemos a colocar. Es importante colocarle esto porque si no, el movimiento del ventilador tiende a salirse, entonces se puede salir, puede provocar algo, dañar. Aquí lo que hacemos nuevamente es colocarle el caucho y le ponemos nuevamente la etiqueta. Bueno, como pueden ver, aquí yo ya le hice prácticamente una especie de lubricación al eje para que funcione. Ya lo que es la limpieza lo pueden hacer con una brocha, una limpieza con un trapo, pero pues eso ya lo pueden hacer ustedes, no es complicado, solamente con cuidado, no hacerle mucha fuerza en las aspas para no dañarlas. Entonces eso ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, como esto es para no alargar tanto ese video, yo lo que vamos a hacer es colocarlo nuevamente aquí. Y esa es una de las causas más comunes, debido a que a veces normalmente al equipo no se le hace mantenimiento debido, entonces comienzan estas partes que son parte mecánica y electrónica, comienzan a fallar. Hay que tenerlo en cuenta, ya sea para este tipo de fuentes genéricas o las fuentes reales. El mismo procedimiento. Entonces lo que vamos a colocar los tornillos. Ok, aquí ya vimos que resolvimos la parte del ventilador que les comentaba en el video. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unas mediciones. Bueno, entonces para eso vamos a utilizar el multímetro. Entonces vamos a colocarlo en la escala de continuidad y vamos a tomar los siguientes valores. Normalmente estas fuentes en la salida podemos coger el negativo, lo ubicamos en el negativo, el positivo en el cable rojo. La fuente no está conectada a la energía, o sea que no vamos a medir, sino una especie de resistencia o continuidad. Como pueden ver, aquí marca 64 en el rojo, 64, y aquí en el amarillo, que maneja los 12 voltios, me marca 267 voltios. Estas medidas yo normalmente las tomo como estándares. ¿Para qué? Para saber si posiblemente hay un componente electrónico dañado internamente en la fuente. Además, sin necesidad de destaparla. Ok, estas medidas son muy parecidas en este tipo de fuentes genéricas. Puede cambiar de pronto en las reales, pero no mucho realmente. Como pueden ver, si la primera medida que hicimos aparentemente pudiera ser que está marcando un corto. Como pueden ver, pero no es un corto, es una resistencia que lleva en paralelo, que es una resistencia de carga, normalmente estas fuentes traen. Y acá marca esta medida. Ahora lo podemos hacer igual. Lo que podemos hacer es también el negativo y medir por acá esta parte. Listo. Y medimos la salida de 3.3, que es del cable zapote. Ok, marca una medida igual también, pareciera que estuviera en corto, pero no, es una resistencia que tienen paralelo, hay que tenerlo en cuenta, y eso con el tiempo pues van a aprender esa parte. Aparentemente la fuente no tiene problema en la salida pues de los voltajes. Eso es un indicativo, no quiere decir que sinceramente sea parte, habría que desarmar la fuente y mirar pues que tampoco tenga filtros malos. En este caso esta fuente no tiene filtros, condensadores que estén hinchados o estén para explotarse. Son un indicador que pues tampoco hay problema. Otra cosa es la medición del fusible.
Normalmente pues el fusible, como ya saben que es una especie de conductor, sino que viene diseñado para abrirse dependiendo de la tensión de la corriente que le entre por él. Bueno, en este caso vamos a medir continuidad. También el fusible lo marca bien. Yo les hablaba que normalmente a veces el fusible se daña, pero a veces las personas tienden a pensar que cuando se daña es solamente el fusible. Cuando se daña un fusible, por experiencia acá siempre es otro componente más adelante que se ha dañado. Puede ser los transistores, en este caso los transistores de potencia, o algún componente electrónico más adelante. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces lo que va a hacer es retirar la tarjeta para hacer unas mediciones en este tipo de transistores, para que ustedes vean cómo se hace. Normalmente cuando los transistores de potencia siempre se ponen en corto, pues como manejan un voltaje alto, tienden a dañar el fusible, ¿no? Porque debido al corto, ¿no? Si un ejemplo, estos transistores que encuentran aquí, en este caso, maneja 3 transistores de potencia, si llegan a esos transistores o MOSFET, que realmente esto maneja puro MOSFET, entonces tienden a molestar, o el fusible se quemaría, o nos mostraría un indicativo por aquí, algún otro componente dañado. Entonces, ¿cómo medir eso? Bueno, entonces lo que hacemos es, de todas maneras, si en caso que no sea que si el fusible se haya dañado, pero queramos saber si los transistores de potencia, en este caso los MOSFET, están molestando, pues lo que podemos hacer es en continuidad, hacemos la comprobación y comenzamos. Tiene 3 patillas normalmente el transistor, entonces comenzamos a medir. El positivo lo podemos colocar a un lado, hacia el otro lado, y volvemos al contrario. Normalmente estos transistores son muy sensibles a la corriente y suelen ponerse en corto. Cuando se ponen en corto, lo marcarían esta parte, marcarían prácticamente valores en ohmio muy bajos, una resistencia muy baja, pero en este caso pues no la está marcando. Es un indicativo pues que no están dañados y están trabajando bien. Ok, esa es una medición que se puede hacer con el tester en la escala de continuidad. Los que no tengan un tester así, pues el pito continuidad, lo que pueden es colocarlo en ohmios en la escala más baja y hacer la medición igual. Medir una punta, no importa la polaridad en este caso. Hacen la comprobación de que esté marcando como debe ser, ok. Como pueden ver, ahí no marca, no está en la escala de ohmios que de pronto debería marcar, entonces lo podemos colocar en 2K y en ese caso no me marca una impedancia muy alta, lo que indica pues que el transistor pues no está en corto. Normalmente estos transistores con el ponen en corto y tienden a marcar continuidad muy baja, escala de ohmios o resistencia muy baja. Bueno, ahí no está molestando, entonces quiere decir que estos transistores de potencia en la entrada están trabajando bien. En otro tutorial les explicaré pues cómo hacer las mediciones de estos componentes más, pues, a más detalle. Ahora vamos a hacerla, volvemos y lo ubicamos en continuidad o el pito y vamos a medir los diodos Schottky, que son los diodos que también tienden a molestar. Entonces, si hacemos los diodos Schottky normalmente tienen 3 patillas. Entonces, en este caso este diodo Schottky que si está aquí tiene 3 patillas. Entonces vamos a hacer la medición a ver si se encuentra malo. Entonces vamos a coger la patilla, tiene 3 patillas, vamos a coger las patillas de los lados y vamos a medir. Vamos a medir aquí continuidad. Para el caso de aquí me marca 10 ohmios y en el centro, si cogemos el rojo y lo medimos acá, me marca un ohmiaje. ¿Qué quiere decir? Aparentemente si yo marcara estos dos, podría pensar que está en corto, pero el diodo Schottky no está en corto. Lo que pasa es que tienen esta parte en común, que es la parte de los dos lados, y su cátodo, que va en el centro, tiene su polaridad, es decir, que no está en corto.
Pero bueno, ahora se preguntarán ustedes, pero si la medida marca aparentemente que está en corto, aparentemente que los dos lados marcan en corto, entonces lo que podemos hacer es retirar el diodo. Entonces vamos a comprobar si el diodo es verdad que está en corto. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle el tornillo. Cuando normalmente no se tiene la claridad de cuando un componente está marcando bien o no, lo importante sería retirarlo de la placa. En este caso lo vamos a retirar. Para eso vamos a utilizar el desoldador y vamos a soldar esta parte. Listo, ok, aquí ya prácticamente ya tenemos el componente afuera. Aquí tenemos el componente afuera. Como aparentemente no marcó una medición rara, podría decirse así, pero no es que sea rara, sino como si lo marcamos acá en escala continua, podemos observar, colocando el positivo acá y el negativo acá, podemos ver que no presenta un corto. Podemos medirlo en las tres patillas en combinación. Este normalmente es el del centro, que sería el cátodo, lo ubicamos aquí, y en la punta del positivo lo ubicaríamos aquí en el ánodo del diodo Schottky. Marca 392 por un lado y cambiamos solo la roja, marca por el otro lado 394. O sea que este diodo está en perfecto estado. Si estuviera en corto, pues no marcaría continuidad. Casi siempre marca continua o en dos patillas o en las tres patillas. En este caso está marcando bien. Pero si suponiendo que el diodo está aquí y marcamos, podemos ver que marca una continuidad ahí. Eso debido a que tienen en común una bobina, que en este caso la bobina del transformador. Por eso nos marca continuidad cuando lo colocamos. Eso es lo que hace que nos marque una especie de continuidad, pero es porque comparte un embobinado del transformador que está colocado aquí. Como pueden ver, aquí ya hicimos la comprobación del ventilador, lo reparamos, hicimos la comprobación del fusible, los transistores de potencia de la entrada, los diodos Schottky de la parte de la salida, que a veces si los medimos ahí aparentemente estuvieran en corto, pero no. Entonces rectificamos acá con el diodo Schottky. La parte de los condensadores, que realmente pues hacer la medición de estos condensadores, pues realmente habría que hacerlo con un capacímetro. Normalmente estos condensadores cuando se dañan tienden siempre a levantarse y pues es un indicativo que ya están para dañarse. Esa es como lo que más le ocurre a esta parte. Y en la cuestión de los integrados, habría que entrar a mirar los voltajes que alimentan estos integrados. Normalmente los voltajes de entrada de estos integrados, dependiendo del integrado, oscilan entre 5 voltios y 3 voltios para el stand-by. Cuando la fuente está sin funcionar, normalmente la fuente genera 5 voltios. ¿Pero para qué los 5 voltios? Para poder alimentar estos integrados. Cuando la fuente está conectada y no se ha prendido, hay un voltaje que llama voltaje de stand-by, que es el voltaje que alimenta estos dos integrados. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que cuando yo le dé la orden acá, con el puente que le hago, automáticamente prenda. Si no fuera así, pues no prendería la fuente con este cablecito que yo le conecto aquí. Para eso está la parte del voltaje stand-by, que es el que alimenta este integrado. Este integrado más grande normalmente es el estabilizador, que se encarga de regular que los voltajes salgan como deben de ser. Y eso trabajan en compañía de estos transformadores, que son los que hacen la oscilación. Cuando los voltajes empiezan a decaer o hay un consumo exagerado, los transformadores tienden a producir un ruido. Ese ruido, ¿por qué? Porque comienza a jalar más energía la parte de la salida. Entonces este integrado grande normalmente maneja esa parte estabilizadora, diciéndole a la fuente que tiene que trabajar un poco más, la parte de entrada diciéndole que tiene que el circuito mejorar para poder hacer una mejor salida de voltaje. O en un caso, si es muy alta, pues
se puede dañar la fuente, que eso es lo que sucede normalmente en ese tipo de fuentes. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Aquí pueden ver que tiene un cable verde y tiene un cable gris. Normalmente estos cables pues son indicadores, el verde pues del encendido, el gris el del PG, que significa Power Go o buen poder, que es PG. Buen poder, que significa este cable es el que va a la board, y es un cable muy importante. ¿Por qué? Porque si la board presenta un corto o algún problema, a través de este cable es el dato que recibe para bloquear la fuente y que no siga operando. Entonces es importante tener en cuenta eso. Esa parte del Power Group, que es el buen poder, el verde, eso es la parte que es muy importante. Ya una vez, otra cosa importante, una vez que ya la fuente es conectada, como pueden ver yo la arranqué la fuente, normalmente uno las puede switchar por aquí. Pero una vez conectada, este ya conectado a la board ya tiene el mando de la fuente a través de estos cables. Es decir, que controla el apagado y el encendido cuando ya se conecta aquí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya para finalizar, para no hacer este video tan largo, aquí tenemos la fuente real. Le voy a comentar, la fuente real funciona prácticamente como prácticamente, ¿no? Porque tiene las dos, está dividida en dos partes, que es la parte de arranque, de poder o de línea caliente, que manejan los voltajes altos, y la línea de salida. Aquí yo le hice una pequeña raya para indicarles de lo que les estoy hablando. Entonces esta es la parte hot o caliente, y esta es la parte de salida. A diferencia de la fuente genérica, esta fuente de poder real tiene componentes, como pueden ver en la parte de arriba, componentes de orificio o componentes básicos normales, y por debajo tiene componentes CMD o componentes de superficie que apoyan y ayudan a mejorar que esta fuente tenga mayor eficiencia. Otra cosa importante que pueden detallar de pronto con la cámara es que los componentes o las partes que tiene son de un milimetraje más grueso y la soldadura es mucho más robusta. ¿Esto para qué lo hacen esta fuente? Porque estas fuentes pues trabajan prácticamente las 24 horas, por su calidad pues duran mucho, y pues tanto calor puede producir que las soldaduras se aflojen y comiencen a molestar, que no ocurre lo mismo en este equipo de fuente genérica, que por el calor los componentes a veces tienden a desoldar y comenzar a fallar. Hay que tenerlo en cuenta en este tipo de fuentes reales, que tienen este tipo de soldaduras más resistentes, una placa mucho más gruesa, mucho más fina, y pues adicional tiene componentes o etapas que la hacen mayor eficiente, hacen que tenga mayor eficiencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las mediciones se pueden hacer, como les dije, con los componentes puestos en la placa, o si se tiene alguna duda, sacarlos de la placa. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse,